La Biblia Dios habla hoy. 16 de octubre. Dios, el juez. Ya, maestro de coro. No destruyas. Salmo y cántico de Asaf. Salmo 75. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice: en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes. Soy yo quien mantiene firmes sus bases. A los presumidos y a los malvados digo: no sean tan altivos y orgullosos. No hagan tanto alarde de su poder. Ni sean tan insolentes al hablar. Pues el juicio no viene. Ni del este ni del oeste. Ni del desierto ni de las montañas. Sino que el juez es Dios. A unos los humilla y a otros los levanta. El Señor tiene en la mano la copa de su ira. Con vino mezclado y fermentado. Cuando Él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. Yo siempre anunciaré al Dios de Jacob. Y le cantaré alabanzas. Porque Él destruirá el orgullo de los malvados. Pero aumentará el poder del hombre bueno. Dios, el vencedor. Ya, maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo y cántico de Asaf. Salmo 76. Dios es conocido en Judá. Su nombre es famoso en Israel. Su templo está sobre el monte Sión. En Jerusalén. Allí rompió las armas de guerra. Escudos, espadas, arcos y flechas. Tú eres glorioso, oh Dios. Eres más grandioso que las montañas eternas. Los más valientes fueron despojados. Los más fuertes nada pudieron hacer. Durmieron su último sueño. Ni aún moverse pueden el carro y el caballo. Cuando tú, Dios de Jacob, los amenazas. Tú eres terrible. ¿Quién puede estar en pie delante de ti? ¿Cuándo se enciende tu furor? Desde el cielo das a conocer tu juicio. La tierra tiene miedo y se queda quieta. Oh Dios. Cuando te levantas para hacer justicia. Y salvar a todos los oprimidos de este mundo. El enojo del hombre se convierte en tu alabanza. Aún su más mínimo enojo se convierte en tu corona. Hagan ustedes promesas al Señor, su Dios. Pero cúmplanselas. Ustedes, que rodean al que es digno de temor. Tráiganle ofrendas. Pues Él quita la vida a los gobernantes. Y causa temor a los reyes del mundo. Reflexiones sobre los actos de Dios. Ya, maestro de coro. De Jedutún. Salmo de Asaf. Salmo 77. A Dios clamo con fuerte voz. Para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor. Y sin cesar levanto mis manos. En oración por las noches. Mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios, y lloro. Me pongo a pensar, y me desanimo. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido, que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes. Recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito, y me pregunto: ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado, que ya no tiene compasión? Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Oh Dios. Cuando el mar te vio, tuvo miedo. Y temblaron sus aguas más profundas. Las nubes dejaron caer su lluvia.
Y hubo truenos en el cielo. Y relámpagos por todas partes. Se oían tus truenos en el torbellino. El mundo se iluminó con tus relámpagos. Y la tierra se sacudió con temblores. Te abriste paso por el mar. Atravesaste muchas aguas. Pero nadie encontró tus huellas. Dirigiste a tu pueblo como a un rebaño. Por medio de Moisés y de Aarón. Acciones de Dios en favor de su pueblo. Poema didáctico de Asaf. Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto. Desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos. Y nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor. Y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob. Puso una norma de conducta en Israel. Y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos, a su vez, la enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios, y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos, y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu. Generación infiel a Dios. Los de la tribu de Efraín, que estaban armados con arcos y flechas, dieron la espalda el día del combate. No respetaron su alianza con Dios, ni quisieron obedecer sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las maravillas que les hizo ver. Dios hizo maravillas delante de sus padres. En la región de Zoán, que está en Egipto. Partió en dos el mar, y los hizo pasar por él, deteniendo el agua como un muro. De día los guió con una nube, y de noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las peñas, y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña un torrente de aguas caudalosas. Pero ellos siguieron pecando contra Dios. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Quisieron ponerle a prueba, pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra él, diciendo: ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Es verdad que Dios partió la peña, que de ella brotó agua como un río, y que la tierra se inundó. Pero, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se enojó. Su furor, como un fuego, se encendió contra Jacob, porque no confiaron en Dios, ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes, y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. El viento del este y el viento del sur soplaron en el cielo. Dios los trajo con su poder. Hizo llover carne sobre su pueblo. Llovieron aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento y alrededor de las tiendas de campaña. Y comieron hasta hartarse. Y así Dios les cumplió su deseo. Pero aún no habían calmado su apetito. Todavía tenían la comida en la boca, cuando el furor de Dios cayó sobre ellos. Y mató a los hombres más fuertes. Hizo morir a los mejores hombres de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar. No creyeron en las maravillas de Dios. Por eso Dios puso fin a sus vidas, como si fueran un suspiro, y en medio de un terror espantoso. Si Dios los hacía morir, entonces lo buscaban. Se volvían a Él y lo buscaban sin descanso. Entonces se acordaban del Dios Altísimo, que los protegía y los rescataba. Pero con su boca y su lengua le decían hermosas mentiras, pues nunca le fueron sinceros, ni fieles a su alianza.
Pero Dios tenía compasión. Perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces hizo a un lado el enojo. Y no se dejó llevar por la furia. Dios se acordó de que eran simples hombres. De que eran como el viento, que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios? Y le causaron dolor en el desierto. Pero volvían a ponerlo a prueba. Entristecían al Santo de Israel. No se acordaron de aquel día. Cuando Dios, con su poder, los salvó del enemigo. Cuando en los campos de Zoán, en Egipto, hizo cosas grandes y asombrosas. Cuando convirtió en sangre los ríos. Y los egipcios no pudieron beber de ellos. Mandó sobre ellos tábanos y ranas. Que todo lo devoraban y destruían. Entregó a la langosta las cosechas. Por las que ellos habían trabajado. Con granizo y escarcha. Destruyó sus higueras y sus viñas. Sus vacas y sus ovejas murieron. Bajo el granizo y los rayos. Dios les envió la furia de su enojo. Furor, condenación y angustia. Como mensajeros de calamidades. Dio rienda suelta a su furor. No les perdonó la vida. Sino que los entregó a la muerte. Hizo morir en Egipto mismo. Al primer hijo de toda familia egipcia. Sacó a Israel como a un rebaño de ovejas. Llevó a su pueblo a través del desierto. Los llevó con paso seguro. Para que no tuvieran miedo. Pero a sus enemigos el mar los cubrió. Dios trajo a su pueblo a su tierra santa. A las montañas que él mismo conquistó. Quitó a los paganos de la vista de Israel. Repartió la tierra en lotes entre sus tribus. Y las hizo vivir en sus campamentos. Pero ellos pusieron a prueba al Dios Altísimo. Rebelándose contra él. Y desobedeciendo sus mandatos. Pues, lo mismo que sus padres. Lo abandonaron y le fueron infieles. Se torcieron igual que un arco falso. Lo hicieron enojar con sus altares paganos. Adorando ídolos, lo provocaron a celos. Dios se enojó al ver esto. Y rechazó por completo a Israel. Y abandonó el santuario de Silo. Que era su casa entre los hombres. Permitió que sus enemigos capturaran. El símbolo de su gloria y su poder. Tan furioso estaba contra su pueblo. Que los entregó a la espada del enemigo. Los muchachos murieron quemados. No hubo canción de bodas para las novias. Los sacerdotes murieron a filo de espada. Y sus viudas no los lloraron. Pero despertó el Señor, como de un sueño. Como guerrero que vuelve en sí del vino. Y derrotó a sus enemigos, y los hizo huir. Los cubrió de vergüenza para siempre. Rechazó además a la casa de José. Y no escogió a la tribu de Efraín. Eligió en cambio a la tribu de Judá. Y a su amado monte Sión. Construyó un santuario, alto como el cielo. Y lo afirmó para siempre, como a la tierra. Escogió a su siervo David. El que era pastor de ovejas. Lo quitó de andar tras los rebaños. Para que cuidara a su pueblo. Para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios. Los cuidó y los dirigió. Con mano hábil y corazón sincero. Dolor ante la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Salmo 79. Oh Dios. Los paganos han invadido tu propiedad. Han profanado tu santo templo. Y han convertido en ruinas a Jerusalén. Han dejado los cadáveres de tus siervos. De los que te fueron fieles. Para que sirvan de alimento. A los buitres y a los animales salvajes. Como agua han derramado su sangre. Por toda Jerusalén. Y no hay quien los entierre. Somos la burla de nuestros vecinos. El hazmerreír de cuantos nos rodean. Oh Señor. ¿Hasta cuándo estarás enojado? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? Descarga tu furia sobre los reinos paganos. Que no te conocen ni te invocan. Porque ellos devoraron a Jacob. Y convirtieron en ruinas el país.
No nos hagas pagar a nosotros por la maldad de nuestros antepasados. Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro. Porque estamos abatidos. Oh Dios, Salvador nuestro. Ayúdanos, líbranos y perdónanos. Por la gloria de tu nombre. No tienen por qué decir los paganos. ¿Dónde está su Dios? Permítenos ver vengada la muerte de tus siervos. Que los paganos también lo sepan. Atiende las quejas de los presos. Y salva con tu gran poder a los sentenciados a muerte. Oh Señor, véngate 7 veces de nuestros vecinos por las ofensas que te han hecho. Y nosotros, que somos tu pueblo, que somos ovejas de tus prados, gracias te daremos siempre. Cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Proverbios 16. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor. Y tus planes se realizarán. El Señor lo ha creado todo con un propósito. Aún al hombre malvado para el día del castigo. El Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán su castigo. Con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. El rey habla de parte de Dios y no dicta sentencias injustas. Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor. Todas las pesas han sido creadas por él. Los reyes reprueban las malas acciones. Porque el trono se basa en la justicia. Los reyes aman y ven con agrado a quien habla con honradez y sinceridad. La ira del rey es mensajera de muerte. Y es de sabios procurar calmarla. La alegría del rey es promesa de vida. Y su buena voluntad es como nube de lluvia. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale entendimiento que plata. La norma de los justos es apartarse del mal. Cuidar la propia conducta es cuidarse uno mismo. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Al que piensa sabiamente, se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Tener buen juicio es tener una fuente de vida. Instruir a los necios es también necedad. El que piensa sabiamente, se sabe expresar. Y sus palabras convencen mejor. Las palabras dulces son un panal de miel. Endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Hay caminos que parecen derechos. Pero al final de ellos está la muerte. El apetito del que trabaja lo impulsa a trabajar. El hambre que siente lo empuja a ello. El malvado es un horno de maldad. Aún sus palabras parecen llamas de fuego. El perverso provoca peleas. El chismoso es causa de enemistades. El violento engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino. Guiña los ojos quien piensa hacer lo malo. Se muerde los labios quien ya lo ha cometido. Las canas son una digna corona, ganada por una conducta honrada. Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Apocalipsis 16. Dios habla hoy. Oí una fuerte voz, que salía del santuario y que decía a los 7 ángeles, vayan y vacíen sobre la tierra esas 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas. El primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca del monstruo y adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y dolorosa. El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y el agua del mar se volvió sangre, como la de un hombre asesinado,
y murió todo lo que en el mar tenía vida. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y manantiales, y se volvieron sangre. Luego oí que el ángel de las aguas decía: Tú eres justo por haber juzgado así, oh Dios santo, que eres y que eras. Porque ellos derramaron la sangre de tu pueblo santo y de los profetas. Y ahora tú les has dado a beber sangre. Se lo han merecido. Oí también que el del altar decía: Sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, tú has juzgado con verdad y rectitud. El cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y se le dio al sol poder para quemar con fuego a la gente. Y todos quedaron terriblemente quemados, pero no se volvieron a Dios ni lo alabaron, sino que dijeron cosas ofensivas contra él, que tiene poder sobre estas calamidades. El quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo, y su reino quedó en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, pero ni aun así dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas dijeron cosas ofensivas contra el Dios del cielo. El sexto ángel vació su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua del río se secó para dar paso a los reyes que venían de oriente. Vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta, salían 3 espíritus impuros en forma de ranas. Eran espíritus de demonios, que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como el ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa, para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel vació su copa en el aire, y desde el santuario salió una fuerte voz que venía del trono y decía: Ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y la tierra tembló a causa de un terremoto más violento que todos los terremotos que ha habido desde que hay gente en el mundo. La gran ciudad se partió en 3, y las ciudades del mundo se derrumbaron, y Dios se acordó de la gran ciudad de Babilonia, para hacerla beber el vino de su ira terrible. Todas las islas y los montes desaparecieron, y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, que pesaban más de 40 kilos, y los hombres dijeron cosas ofensivas contra Dios por la calamidad del granizo, porque fue un castigo muy grande. Ester 9. Dios habla hoy. Triunfo de los judíos. El día 13 del mes 12, llamado Adar, era la fecha señalada para el cumplimiento de la orden del rey, y también el día en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, pero sucedió todo lo contrario, pues los judíos los dominaron a ellos. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en las ciudades donde vivían, para atacar a los que habían querido su desgracia. No hubo nadie que se enfrentara con ellos, porque el terror se había apoderado de todos los pueblos. Todas las autoridades de las provincias, los gobernadores regionales y provinciales, y los que ocupaban altos cargos en el gobierno, apoyaban a los judíos por miedo a Mardoqueo, pues él era ya un gran personaje en el palacio real y su fama se había extendido por todas las provincias, y cada día tenía más poder. A filo de espada acabaron los judíos con todos sus enemigos, los exterminaron por completo e hicieron con ellos lo que quisieron. Tan solo en la ciudadela de Susa mataron a 500 hombres, mataron también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los 10 hijos de Amam, el enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Aquel mismo día, al enterarse el rey del número de muertos que había habido en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Ester: Los judíos han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amam en la ciudadela de Susa. ¿Qué más habrán hecho en las otras provincias del reino? Dime qué más deseas, y te lo concederé. Y Ester respondió: Si a su majestad le parece bien, que se permita a los judíos de Susa hacer mañana lo mismo que han hecho conforme al decreto, y que se cuelguen en la horca los cuerpos de los 10 hijos de Amam. El rey ordenó que se hiciera así. El decreto se publicó en Susa, y los cadáveres de los 10 hijos de Amam fueron colgados. Los judíos que vivían en Susa se volvieron a reunir el día 14 del mes de Adar, y mataron allí a 300 hombres más, pero no tocaron sus bienes. Los judíos que vivían en las otras provincias se reunieron, el día 13 del mismo mes, para defender sus vidas y deshacerse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de ellos, pero no tocaron sus bienes.
el día 14 descansaron y lo celebraron con banquetes y alegría. Como los judíos de Susa se habían concentrado los días 13 y 14, descansaron el día 15, celebrándolo también con banquetes y alegría. Pero los judíos que viven en pueblos y aldeas que no tienen murallas, celebran el día 14 del mes de Adar con alegría y fiestas, y unos a otros se hacen regalos. Mardoqueo puso por escrito estos acontecimientos, y envió cartas a todos los judíos que habitaban en las provincias del reino de Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que cada año celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar como los días en que los judíos se deshicieron de sus enemigos. Y como el mes en que la tristeza y los gritos de dolor se cambiaron para ellos en alegría y fiesta. Estos días deberían celebrarse con banquetes y alegría, haciéndose regalos unos a otros y dando limosnas a los pobres. Los judíos convirtieron en costumbre este acontecimiento y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, el enemigo de todos los judíos, había pensado exterminarlos echando suertes para matarlos y destruirlos, pero cuando Ester se presentó al rey, éste ordenó por escrito que todo el mal que Amán había pensado hacer a los judíos cayera sobre él. Así Amán y sus hijos fueron colgados en la horca. Por esta razón, estos días fueron llamados Purim, que es el plural de Pur. Así pues, conforme a la carta de Mardoqueo y a lo que habían visto y les había tocado vivir, los judíos establecieron esta costumbre para ellos y sus descendientes, y para todos los que se convirtieran al judaísmo, celebrar todos los años, sin falta, estos 2 días en la fecha señalada, conforme a las instrucciones que se habían dado. Y que estos días fueran recordados y celebrados de generación en generación, en cada clan, provincia y ciudad, para que jamás se perdiera su recuerdo entre los judíos y sus descendientes. La reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad una segunda carta referente a la fiesta de Purim, para confirmar la primera, y la enviaron a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras amistosas y sinceras, ordenando que se celebrara la fiesta de Purim en la fecha señalada, tal como lo habían ordenado Mardoqueo y la reina Ester para ellos y sus descendientes. Al mismo tiempo se añadieron ciertas reglas referentes a ayunos y lamentaciones, y la orden de Ester confirmó las reglas que deberían seguirse para la celebración del Purim. Todo esto se puso por escrito en un libro. Ester 10. Dios habla hoy. Elogio de Mardoqueo y conclusión. El rey Asuero impuso un tributo tanto a los países en tierra firme como a los de las islas. Todo lo que hizo con autoridad y poder, así como el relato exacto del alto cargo que dio a Mardoqueo, está escrito en el libro donde se anotaban todos los sucesos del reino de Media y de Persia. El judío Mardoqueo ocupaba el primer lugar después del rey, fue un gran personaje entre los judíos, amado por todos sus compatriotas, porque buscó el bien de su pueblo y luchó por el bienestar de su raza. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl